Ahoy, navegante de sueños y buscador de historias que saben a salitre y a secretos perdidos. Bienvenido a este rincón donde la brisa nocturna trae susurros de tiempos remotos, y donde incluso las leyendas más rudas pueden servirte de arrullo hasta que Morfeo venga a robarte los párpados. Antes de desplegar nuestras velas por mares lejanos, te invito a darle un generoso me gusta a este video y a suscribirte al canal, porque así no te perderás ninguna de estas travesías que parecen inventadas, pero que muchas veces se hunden en la realidad más cruda. Hoy vas a descubrir cómo vivían, cómo comían y cómo se jugaban la vida los piratas medievales por cada maldita moneda que cayera en sus manos. Quizá creas que los corsarios de antaño eran solo villanos con sombreros ridículos, pero detrás de sus gestas se tejían miserias y sueños tan humanos como los tuyos. Prepárate, porque esta no es una historia grandiosa de conquistas eternas. Es una historia aburrida para dormir, pero solo en apariencia, porque bajo la calma de esta narración se agitan corrientes que arrastraron miles de vidas hacia el abismo. Imagínate la cubierta de una carabela astillada meciéndose bajo un cielo del color del plomo. Allí, decenas de hombres con ropajes remendados discutían a voz en cuello qué hacer con un saco de monedas de cobre tan miserable que apenas valía el riesgo de perder la cabeza por ellas. Pero es que, en la Edad Media, el oro no solo compraba pan o vino, compraba un instante de respeto en un mundo en el que ser pobre equivalía a no ser nadie. Cada moneda era un rescate, un billete de regreso a tierra firme, una promesa de un techo que no oliera sino a sudor de camarote. Los piratas medievales no eran los mismos de los mapas con calaveras sonrientes que conoces. Eran muchas veces campesinos sin tierras, marineros expulsados de sus flotas, hombres condenados por delitos nimios que descubrían que el mar era su única patria. Se agrupaban en tripulaciones miserables, durmiendo sobre tablones húmedos donde la madera crujía como si protestara contra su existencia. Y si quieres saber cómo se alimentaban, imagina un caldo hirviendo en un caldero ennegrecido, donde flotaban trozos de pescado casi podrido junto con unas raíces arrancadas de la costa más cercana. El hambre era una presencia silenciosa que volvía los ánimos feroces. A veces, al amanecer, cuando la niebla se levantaba y dejaba ver la silueta de un mercante anclado, el capitán pasaba lista con voz rota, preguntando quién se atrevía a abordar. No por gloria, ni siquiera por coraje, por una oportunidad de llenar la tripa y tal vez ganar 2 monedas que, en otro contexto, no habrían comprado ni una bolsa de harina. Cuentan que un joven grumete, apenas un crío con la cara salpicada de pecas, llegó a vender su cuchara de estaño por media moneda. Esa fue la noche en que comprendió que el valor del metal no estaba en su brillo, sino en la esperanza de sobrevivir un día más. Y así, entre peleas por migajas y sueños de riquezas, el barco avanzaba por un océano que parecía burlarse de su miseria. Si el viento amainaba, los marineros pasaban horas remando mientras maldecían en lenguas que se mezclaban como su propia sangre. Nadie se fiaba de nadie. Un compañero podía transformarse en un traidor si el precio era una pieza de plata. El capitán sabía que un motín se cocinaba lento, como un guiso demasiado espeso, pero que siempre acababa por hervir. En ocasiones, cuando la bodega quedaba vacía, recurrían a saquear aldeas costeras. A veces se encontraban con una resistencia tan feroz que la victoria costaba más vidas de las que valía el saqueo, y sin embargo, regresaban con un puñado de monedas manchadas de sangre, las mismas que se repartirían de mala gana al volver a embarcarse. En esas noches, mientras la luna brillaba sobre las velas raídas, algunos recordaban su hogar y se preguntaban si aquel sacrificio valía algo más que el peso de unas cuantas piezas oxidadas. Aún así, nadie osaba confesarlo en voz alta. El silencio era más seguro que admitir que la codicia los había convertido en esclavos de un mar interminable. Poco a poco, los días se convertían en semanas,
y el olor del miedo se mezclaba con la certeza de que, a la primera oportunidad, cada uno de ellos estaría dispuesto a clavar un cuchillo en la espalda de su camarada. Y mientras las velas se hinchaban con un viento incierto, sus corazones latían con el único propósito de perseguir la próxima presa, convencidos de que tal vez en el siguiente abordaje encontrarían un destino distinto. Al amanecer, cuando el sol se atrevía a derramar un poco de luz sobre el costado del barco, los piratas medievales parecían un puñado de sombras humanas que apenas podían recordar por qué se habían lanzado al mar. Se dice que en esos instantes en que la brisa era tan tenue que parecía un suspiro, algunos se descubrían mirándose las manos, preguntándose cuánto pecado cabía en un puño cerrado sobre un trozo de metal. Para ellos cada moneda tenía un precio que no se contaba solo en sangre ajena, también en la suya, porque la lucha por sobrevivir empezaba mucho antes de desenvainar un sable. Comenzaba en la bodega, donde un oficial repartía raciones de galleta dura como piedra y un chorro de vino agrio que quemaba la garganta. Y ahí, entre mordiscos a la desesperación, se cerraban pactos silenciosos. Pactos que en el momento justo se romperían con la facilidad de un juramento de borracho. En más de una ocasión, la convivencia se volvía tan insoportable que surgían disputas por los despojos más triviales. Una anécdota que corría de barco en barco contaba que dos corsarios veteranos se retaron a muerte por decidir quién había tomado antes un puñado de lentejas cocidas. Uno terminó con un tajo en la ceja y el otro con la costilla rota. Al final, ninguno logró conservar el mísero plato, que fue pisoteado y cayó por la borda, como un recordatorio grotesco de que su hambre era tan grande que podía devorar el juicio. Pero si algo mantenía unidas a aquellas criaturas del oleaje era la certeza de que solo juntos podían cazar embarcaciones más lentas y más ricas que ellos. Y así, cuando el vigía gritaba desde el mástil que había visto un mercante cargado de sal o de trigo, el barco entero se estremecía con un entusiasmo salvaje. Era una emoción sucia y primitiva, la misma que se siente cuando se olfatea una presa. En esos momentos, cada pirata recordaba que el verdadero propósito de su existencia no era la libertad que se jactaban de tener, sino la posibilidad de rapiñar todo lo que su brazo pudiera arrancar. Y mientras se acercaban a la presa, sus pensamientos se mezclaban con supersticiones. Algunos se encomendaban a santos que habían olvidado en su infancia. Otros murmuraban versos de salmos que sus madres les enseñaron. Y no faltaba quien, con gesto de desprecio, escupía al mar convencido de que ninguna plegaria podía salvarlos si la suerte se torcía. Porque el combate no siempre era glorioso. Muchas veces consistía en forcejear entre tablones resbaladizos, donde los pies se enredaban en cuerdas y el filo de un cuchillo aparecía donde menos lo esperabas. Cuentan que un carpintero convertido en pirata, apodado el Tuerto de Rouen, solía repetir que la batalla era como un juego de dados con el diablo. Podías ganar una bolsa de monedas o perder la vida en un solo parpadeo. Aún así, se lanzaban al abordaje con la determinación de quien ya no tiene nada que perder. Gritaban con voces rotas, se enredaban en empujones y cortaban cuerdas para impedir que el enemigo escapara. El botín podía ser cualquier cosa: un saco de harina, un puñado de monedas de plata, un barril de pescado en salmuera. Pero en su mundo, esos tesoros equivalían a días de alimento y un atisbo de poder sobre su propia miseria. Tras la refriega, cuando todo quedaba en silencio y el barco saqueado se alejaba a la deriva, regresaban a su cubierta. Allí, sobre un trozo de lona sucia, el capitán depositaba la recompensa. Entonces comenzaba otro rito, no menos peligroso que el combate: la repartición del botín. Era en ese instante cuando la codicia, que se había mantenido encadenada durante el ataque, se soltaba de golpe. Los ojos de los hombres brillaban con un deseo antiguo que ninguna tormenta podía sofocar, porque aunque se disfrazaban de hermanos de mar, aunque brindaran juntos por la fortuna, todos sabían que en el fondo,
Cada uno soñaba con el día en que pudiera hacerse con una parte mayor que la que le correspondía. Y así, en el vaivén interminable de las olas, la lucha por cada moneda continuaba con la obstinación de un hambre que no conocía descanso. Cuando la noche se tragaba el último reflejo del botín y los hombres se retiraban a sus rincones sobre cubierta o en la bodega, el barco entero se sumía en un silencio engañoso, tan denso que parecía que hasta las gaviotas respetaban su espesor. Era en esas horas, cuando la oscuridad envolvía las velas como un sudario, que muchos piratas medievales descubrían el precio real de su oficio, porque aunque durante el día se mostraban feroces, con los sables en alto y la voz cargada de amenazas, al caer la noche surgían las memorias que ningún tesoro podía ahogar. Algunos recordaban el nombre de un hijo que dejaron en alguna aldea que ya no sabían si existía. Otros, la cara de un padre que los maldijo antes de verlos embarcarse. Y había quien con la mirada vacía acariciaba una moneda como si fuera la única certeza de que aún quedaba algo que les pertenecía. No todos aquellos hombres eran rufianes desde la cuna. Muchos, en verdad, habían sido arrastrados por la necesidad más que por la ambición. Imagínate a un joven aprendiz de guerrero que, tras perder su trabajo por una deuda del maestro, se vio obligado a enrolarse en un barco corsario para no morirse de hambre, o un campesino que huyó de un feudo incendiado por la guerra y que tras semanas de mendigar, acabó empuñando un cuchillo para no caer bajo otro cuchillo. De hecho, algunos cronistas de la época contaban que la vida de los piratas medievales estaba tan lejos de la abundancia como el cielo de la tierra. En lugar de cofres repletos de joyas, la mayoría de sus saqueos terminaban en montones de cosas que, vistas con ojos modernos, serían pura chatarra. Utensilios domésticos, ropas viejas, panes resecos. Y sin embargo, cada uno de esos despojos era un eslabón en su cadena de supervivencia. Pero más allá del hambre y el frío, existía algo aún más peligroso: la sospecha, esa desconfianza constante que se respiraba en cada conversación, en cada gesto. Un marinero podía compartir contigo un cuenco de potaje y horas más tarde delatarte al capitán si creía que planeabas huir con parte del botín. Nadie era inocente en aquella hermandad de penurias. Nadie estaba a salvo de ser traicionado. Se cuenta que en una ocasión, mientras navegaban por las costas del Mar del Norte, la tripulación de un bergantín llamado La Sierpe encontró una bolsa con monedas flamencas escondida bajo unas tablas sueltas. La noticia se extendió como fuego en un campo seco. El capitán mandó llamar a todos y con la voz tan baja que helaba el alma, preguntó quién las había ocultado. Nadie respondió. Durante horas los hombres permanecieron de pie, con la mirada clavada en la cubierta, mientras el viento agitaba sus cabellos mugrientos. Finalmente, el capitán decidió repartir el dinero entre todos, pero al día siguiente amaneció un cadáver flotando atado al costado del barco, con una soga al cuello. Nadie preguntó por qué, nadie lloró por él. Así era la justicia de los piratas medievales, tan implacable como el oleaje que azotaba sus días. Una justicia que no entendía de tribunales, sino de supervivencia pura y del miedo a quedarse sin nada. Y, sin embargo, pese a la miseria, pese al riesgo constante de traición, había algo en esa existencia que a algunos les parecía preferible a la sumisión en tierra firme. Al menos en el mar, uno podía imaginar que su destino dependía de la fuerza de su brazo y de la astucia con que manejara el sable. Al menos, sobre cubierta, cada amanecer traía la ilusión de que la próxima nave en el horizonte podía cambiarlo todo. Mientras tanto, el barco continuaba su avance por un océano indiferente, cargado de un botín que al final valía mucho menos que la esperanza que representaba. Con cada jornada que se deslizaba bajo las quillas, la tripulación iba dejando atrás un trozo de su humanidad, como si el salitre se encargara de corroer no solo la madera, sino también sus recuerdos. El tiempo en el mar no se medía por calendarios.
sino por el número de presas que habían conseguido y por las noches que sobrevivían sin que la desesperación les arrancara la razón. En esos días interminables, el hambre crecía como una mala hierba en el vientre. A veces, mientras vigilaban la línea difusa entre agua y cielo, los piratas se distraían evocando banquetes que jamás probarían. Carnes tiernas servidas en mesas de roble, vinos especiados traídos de puertos lejanos, pasteles dulces que en su imaginación se deshacían en la boca. Pero al volver a la realidad, lo único que hallaban era el mismo rancho aguado y un mendrugo de pan duro que olía a moho. Hubo quien, en su obsesión por comer algo distinto, se atrevió a proponer que cocinaran ratas. Y no te imagines que se llevaron las manos a la cabeza con horror. En aquellos tiempos, comerse una rata no era un acto de locura, sino una decisión razonable, porque cada mordisco era una promesa de seguir respirando. Un susurro de vida en mitad de un océano que parecía empeñado en devorarlos uno por uno. Pero tan pronto como surgían estas pequeñas treguas con el hambre, la codicia volvía a sembrar discordia. Cuando se divisaba un velamen extranjero, el ambiente cambiaba con la rapidez de un trueno. Ya no importaba quién había compartido su sopa ni quién había curado una herida. Cada uno se preparaba para la refriega como si no hubiera un mañana. Quizá porque, en efecto, para muchos no lo habría. Se dice que un pirata llamado Arnau de Olorón, un hombre de barba tan oscura que se confundía con su sombra, sostenía que no existía forma más cierta de medir el carácter de un hombre que verlo luchar por un puñado de monedas. Según contaba, un marinero podía parecer valiente cuando no había nada en juego, pero bastaba con colocar una bolsa de plata frente a sus ojos para descubrir qué tan dispuesto estaba a matar. Y es que la lucha, en la vida de los piratas medievales, no se limitaba al abordaje. Era también un combate constante contra la enfermedad y el cansancio. La peste, la fiebre y las llagas podían propagarse con más rapidez que cualquier motín. Había noches en que el hedor de la bodega era tan insoportable que preferían dormir sobre la cubierta helada, bajo un cielo que no tenía piedad. Aún así, cuando el botín se amontonaba sobre las lonas, todos sentían que ese sacrificio tenía un sentido. Aunque fuera breve, aunque se esfumara en cuanto el viento se llevara su último gramo de dignidad. Quizá por eso algunos guardaban una moneda en el fondo de su zurrón, sin gastarla nunca, como un amuleto, como la prueba de que su existencia, aunque miserable, había servido para algo. Y cuando se recogían los cuerpos de los caídos tras un combate, era costumbre dejar una moneda sobre sus párpados cerrados. No tanto por respeto, sino por la superstición de que el alma de un pirata, para cruzar al otro lado, debía pagar su peaje con algo más que remordimientos. Porque incluso en la muerte, aquellas monedas seguían marcando la diferencia entre un destino digno y el olvido. Mientras el barco se alejaba, mecido por un viento que traía ecos de otras guerras, los hombres se acomodaban donde podían, apoyando la espalda contra barriles y cuerdas. Ninguno hablaba en voz alta. Cada cual repasaba en silencio su propio inventario de pérdidas y deseos. Y en la penumbra, entre susurros que se confundían con el golpear del agua, alguien empezó a cantar una copla triste que hablaba de un puerto que jamás volverían a pisar. Así transcurrían sus noches, entre canciones que sabían a despedida y sueños que se rompían como las olas contra el casco. En la siguiente mañana, cuando el canto lastimero de la copla se disipó como humo entre los aparejos, la rutina volvió a instalarse con la naturalidad de un huésped indeseado. Aquellos piratas, que parecían tan fieros en sus ensaqueos, resultaban hombres de costumbres repetidas y gestos predecibles. Cada uno se refugiaba en pequeños rituales que hacían más soportable la incertidumbre. Unos se encomendaban a un trozo de madera labrada con la forma de una cruz, convencidos de que eso bastaría para que sus crímenes pesaran un poco menos en la balanza divina. Otros pulían con mimo sus dagas y sus espadas, como si el brillo del metal pudiera compensar el lodo de sus conciencias.
Y estaban los que simplemente se sentaban a contemplar el horizonte, masticando un silencio que decía más que cualquier confesión. Era una paradoja curiosa. Hombres que robaban y mataban por monedas que, y al final se gastaban en los mismos vicios que juraban despreciar. Porque cuando regresaban a puerto, si es que la fortuna les permitía volver, las tabernas se llenaban de gritos, de carcajadas rotas y de promesas de abandonar la vida pirata la próxima vez. Pero la próxima vez nunca llegaba. El dinero se les escurría entre los dedos en apenas un par de noches. Mujeres, vino, dados. Y cuando amanecían sobre un suelo pegajoso de cerveza seca, con la cabeza embotada y el orgullo herido, sabían que no tenían más remedio que volver a embarcarse. Quizá por eso, en alta mar, cada moneda cobraba una importancia casi religiosa. No era solo un pedazo de metal, era la esperanza de que un día podrían saldar sus deudas y vivir sin miedo a las galeras o a la horca. Y aunque en el fondo sospechaban que esa libertad era una ilusión tan frágil como un cascarón, ninguno se atrevía a renunciar por completo a ese sueño. Una historia que se contaba entre barcos hablaba de un viejo marinero llamado Guillaume Le Rouge. Decían que guardaba cosida dentro del forro de su jubón una moneda de oro tan desgastada que apenas se distinguía el escudo que la decoraba. Cuando alguien le preguntaba por qué nunca la gastaba, él respondía que esa moneda era su pasaporte. Si un día el mar se tragaba el barco, si un capitán decidía dejarlo a la deriva, si la peste le robaba las fuerzas, esa pieza dorada sería su salvación. La enseñaría a quien hiciera falta y por un instante recuperaría el respeto que la miseria le había quitado. Nadie se atrevía a contradecirlo, porque en el fondo todos entendían que no era la riqueza lo que más ansiaban, sino la dignidad de poseer algo que nadie pudiera arrebatarles. Y así pasaban las jornadas, entre turnos de guardia, comidas escasas y miradas de recelo. Cada vez que una vela desconocida se perfilaba en el horizonte, se encendía el mismo fuego que los mantenía unidos y separados a la vez. Esa mezcla de codicia, miedo y necesidad. Los cañones se preparaban, las armas se repartían, y cada uno se preguntaba en silencio si esta vez sería la última. Porque aunque se repetían que todo lo hacían por la supervivencia, en su fuero más íntimo sabían que la frontera entre vivir y simplemente no morir era tan delgada como un hilo de sal. Y cuando el barco viraba con brusquedad para iniciar la persecución, algunos sentían un estremecimiento que no tenía nada que ver con el viento. Era la certeza de cómo en ese instante volvían a ser hombres capaces de decidir su destino, aunque fuera a costa de otras vidas. El bramido del viento se mezcló con los gritos de órdenes mientras el timón giraba y las velas se tensaban con un chasquido que recordaba a un látigo. Cada marinero se movía con un propósito feroz, como piezas de un mecanismo aceitado con sudor y miedo. Nadie pensaba en la fatiga ni en las heridas de días anteriores. En ese momento, la caza lo era todo. Y mientras el barco se deslizaba sobre las crestas, algunos recordaban, casi con nostalgia, las primeras veces que se lanzaron a un abordaje, cuando aún creían que la piratería era una forma de rebelión contra un mundo injusto, cuando el rugir de los cañones les parecía una música heroica y no el anuncio de otra jornada de muerte. Pero las ilusiones duran poco en el mar, donde cada victoria dejaba un sabor agrio y cada derrota cobraba intereses en carne y dignidad. El navío al que perseguían aquella mañana parecía un simple mercante, pero ningún pirata se engañaba. Hasta el barco más indefenso podía esconder trampas. Muchos capitanes sabían que disimular cañones tras lonas o hacer pasar soldados por marineros asustados podía convertir la emboscada en un infierno. Por eso, mientras acortaban la distancia, cada hombre repasaba mentalmente su papel. El artillero calculaba el ángulo perfecto para romper el timón enemigo. El contramaestre comprobaba que las cuerdas estuvieran listas para lanzar garfios.
Y los más jóvenes, con el estómago revuelto de ansiedad, se aferraban a la empuñadura de sus cuchillos, repitiéndose que la primera vez era la peor. Pero la verdad era que ninguna vez resultaba fácil. No importaba cuántos barcos hubieran saqueado ni cuántos cadáveres hubieran visto flotar. La posibilidad de perderlo todo nunca se iba. Quizá por eso se contaba que algunos llevaban en un bolsillo un pequeño trozo de pergamino con una oración, escrita por manos temblorosas en alguna taberna. Una súplica que decía: «Si hoy es mi hora, que la muerte me tome con los ojos abiertos». Cuando por fin la distancia se redujo a un tiro de ballesta, el capitán se alzó sobre la borda y gritó su desafío. La voz, áspera como el esparto, se perdió un momento en el estruendo de las velas. Y entonces, en un segundo que pareció infinito, todos contuvieron el aliento. Era ese lapso extraño en que nada se decidía todavía, ni la rendición ni la lucha. Un momento donde la esperanza y el terror se abrazaban como viejos amantes. Después, el mercante trató de virar, pero era tarde. Con la precisión de un martillazo, los garfios volaron y se incrustaron en los tablones enemigos. El primer cañonazo sacudió las cubiertas con un estampido seco que hizo que los más jóvenes se taparan los oídos. Y antes de que pudieran recobrar el aliento, ya estaban saltando al otro barco, desbordando las defensas con la furia de quienes saben que la cobardía no es una opción. Se luchaba por cada bolsa, cada barril, cada bulto envuelto en arpillera. Algunos creían que un saco de grano o unas botellas de aceite valían tanto como el oro. Porque lo eran todo: alimento, combustible de trueque, salvoconducto frente a los oficiales corruptos que aceptaban sobornos. En medio del caos, un joven marinero de manos huesudas logró abrir un cofre y encontró un puñado de monedas que brillaron bajo la luz turbia del amanecer. Durante un instante su respiración se detuvo. Aquellos discos de metal parecían prometerle una existencia distinta, lejos de la cubierta llena de mugre y las noches de insomnio. Pero la ilusión se rompió cuando un veterano le arrebató las monedas con un manotazo. Sin tiempo para protestar, el joven se vio obligado a volver al combate. Y mientras el mercante se rendía entre gemidos de heridos, comprendió que incluso cuando creían haber ganado, la miseria nunca desaparecía. Solo cambiaba de forma. Cuando todo terminó, el botín fue arrastrado con prisas al propio barco. El mercante, humillado y desnudo de riquezas, quedó atrás, balanceándose como un animal herido que pronto desaparecería de la memoria. Entre la tripulación, los hombres se miraban con recelo, preguntándose quién sería lo bastante osado como para esconder su parte y quién sería lo bastante estúpido como para delatarlo. En ese silencio que seguía la furia, mientras el mar recuperaba su calma implacable, volvía la vieja certeza de que la lucha por cada moneda era en realidad la lucha por no perderse a sí mismos en el vacío que les dejaba la victoria. Mientras el sol se elevaba sobre las aguas salpicadas de astillas, la tripulación se replegaba a sus quehaceres con un cansancio que no era solo físico, sino un cansancio que brotaba del alma. Entre barriles saqueados, sogas ennegrecidas y la sal que se pegaba a la piel como una segunda costra, cada pirata sentía en lo más profundo que su existencia estaba condenada y ese círculo eterno de hambre, violencia y codicia. Era curioso pensar que hombres capaces de lanzarse al abordaje sin pestañear temieran tanto a la pobreza y al olvido, porque en realidad no luchaban únicamente por las monedas. Peleaban por la fantasía de que al amasar un tesoro podrían recuperar un trozo de dignidad que el mundo les había negado, como si la plata y el oro fueran ungüentos capaces de curar todas las cicatrices. Pero si algo enseñaba la vida pirata medieval era que ninguna riqueza traía redención. Cada moneda, cada copa robada, cada prenda de seda arrebatada a un mercante tenía un precio que no se pagaba solo con sangre ajena. También se pagaba con la propia humanidad, que se iba perdiendo un poco más con cada saqueo.
Y sin embargo, había en esa lucha un extraño brillo, un destello de voluntad inquebrantable. Porque, aunque el mar los reducía a sombras famélicas, aunque la peste y la traición acechaban cada día, ninguno se rendía del todo. Esa terquedad, esa furia de seguir respirando, era la verdadera razón por la que sus nombres a veces sobrevivían en los relatos. Quizá no como héroes, pero sí como hombres que se negaron a desaparecer en silencio. Hoy, mientras cierras los ojos y dejas que esta historia se disuelva en la penumbra de tu habitación, recuerda que los piratas medievales no fueron solo ladrones de caminos marinos. Fueron seres humanos obligados a elegir entre la nada y la desmesura, entre el miedo y el riesgo, y que aunque su existencia fuera miserable, también estuvo llena de momentos en que creyeron poder cambiar su destino con un simple puñado de monedas. Si esta historia te ha acompañado hasta el umbral del sueño, me encantaría que apoyaras este canal con un me gusta y que te suscribas para no perderte más relatos que te llevarán a otros tiempos y otros mares. Porque aquí siempre habrá una nueva historia, lista para que la descubras cuando busques un refugio donde descansar la mente. Dale like, suscríbete y prepárate. En nuestro próximo encuentro te contaré nuevas vidas que se perdieron y se encontraron en la oscuridad de la historia. Hasta entonces, que tus sueños sean más serenos que las noches de aquellos piratas.